Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos en un segundo encuentro de religión y política que realizamos con Fe en la Resistencia y Siembra, así que le queremos agradecer por la participación de hoy. Nos encontramos con Virginia, con Amanda, con Nicolás y Nicolás, que hoy va a estar en la pantalla. Y bueno, la idea de la dinámica de esta charla es que Nicolás Iglesias pueda hacer una presentación más teórica al respecto de la temática, y después tenemos a los tres legisladores, y a Virginia, los dos legisladores de Virginia, que son políticos en su oficio como políticos y políticas acá en Uruguay. La idea es que puedan reaccionar a las palabras de Nicolás y transmitirnos también sus sabidurías. De todas formas, me gustaría hacer una presentación de cada uno de ellos y de ellas, y comienzo por Nicolás, que es trabajador social, es maestrando en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, cursó estudios de Teología y Ciencias de la Religión en Argentina y Costa Rica y posee un amplio conocimiento del mundo eclesial latinoamericano. Desde el 2010 se desempeña como columnista sobre temas de religión y política en diversos medios de comunicación. Es director del proyecto sobre fe y derechos humanos en Fe en la Resistencia y del documental del mismo nombre. Dirige el portal Los Dioses Están Locos, es consultor de ONGs y organismos internacionales en temas de religión y derechos humanos, coordinador del proyecto para jóvenes Espacio Hogar, voluntariado, arte y reflexión. Luego tenemos a Nicolás Viera, es militante social y político de los 12 años, nació en Rosario, en el departamento de Colonia, el 7 de agosto del 88, fue a la escuela número 3 del Liceo Rosario y se recibió de maestro del Instituto de Formación Docente José Pedro Varela en 2014. Actualmente es diputado por el Frente Amplio y su vínculo con la fe lo tiene desde muy pequeño, cuando fue bautizado en la iglesia evangélica valdense a raíz de la tradición familiar. Su abuela materna era valdense. Luego tenemos a Virginia Cardoso, que es médica especialista en medicina familiar y comunitaria y diplomada en género y políticas públicas. Es militante desde los 15 años en barrios vulnerados y de la misma edad comenzó a militar en el Frente Amplio. Le interesan temas como género y salud, juventudes, violencia institucional, medio ambiente y diversidad. Actual directora de la División de Salud de la Intendencia de Montevideo. Y por último me toca presentar a Amanda, que es maestra, poetisa y política uruguaya. Fue edila por la vertiente artiguista desde 1990 en la Junta Departamental de Florida y es senadora actualmente por el Frente Amplio. También ha publicado poesía y condensa su propia experiencia vital y sus convicciones y compromisos. Así que bueno, nuevamente les agradecemos la participación de hoy y le dejo en manos de Nicolás Iglesias. Bueno, buenas noches a todos y todas. Me gusta estar con las compañeras y compañeros allá desde Colonia transmitiendo a todo el país. Y con ustedes, bueno, muchos los conozco de distintos espacios y ámbitos. Y bueno, aparte de este aporte más teórico, también decir, o sea, la cuestión de la militancia social es algo que nos encuentra. Yo nací en el barrio de La Unión y ahí, en una iglesia de barrio, aprendí a lo que era el voluntariado, el trabajo social, la organización social, el trabajo en los asentamientos, la recreación, los campamentos, todo eso parte de mi formación desde adolescente. Y me empecé a preguntar sobre el vínculo de la religión con la política, un poco a partir de las experiencias concretas de voluntariado, cuando pasaron desde la dimensión, vamos a decir, barrial de una iglesia evangélica en La Unión a la facultad laica marxista de Ciencias Sociales, y se empezaron a plantear nuevas preguntas que nunca me las había planteado. Una de esas preguntas que mis compañeros frecuentemente hacían: la religión es el opio de los pueblos. Quizás frase que han escuchado. Y Michael Lowry, que es un filósofo, este librito está muy bueno, medio difícil de conseguir, pero se los puedo pasar si quiere. Guerra de Dioses, Religión y Política en América Latina. Da un poquito de contexto de esta frase y voy a leer la frase un poquito más completa. Es una frase de Carlos Marx, muy usada más bien para contraponer la religión con un pensamiento progresista.
Y en la frase, en su contexto un poquito, dice: la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación no espiritual, es el opio del pueblo. Y esta frase de Marx, bueno, que Marx tiene como distintos momentos, pre-marxista se le puede decir porque tenía más, o neo-hegeliano, no había llegado a una dimensión tan todavía materialista. Lo que plantea Lowy, algo que yo, esa idea mía, dice esta dimensión contradictoria que tiene la religión. Porque si leemos, dice: la religión es el suspiro de la criatura oprimida. O sea, está hablando de que la religión tiene una dimensión de alivio, porque el opio tiene esta doble condición, ¿no? De alivio para una persona que sufre, del contexto del opio también en el siglo XIX, digamos, y también puede ser un somnífero. O sea, puede ser algo que nos adormece, puede ser algo que nos alivia, pero también la religión, y eso es lo que Lowy plantea en este libro, y lo que dice, bueno, hay que repensar el rol de la religión. En el siglo XX hay muchos ejemplos de cómo la religión no es un somnífero, ni solo un alivio, sino es un motor para un cambio, para una transformación. Y bueno, es algo que también trabajo yo con personas en situación de calle, ahí en el barrio de La Aguada, en la iglesia metodista, y es algo que uno ve también en la propia experiencia de las personas con las que me vinculo, con las que trabajo. La religión a veces puede ser un alivio a un alma, a un mundo sin corazón. Hablamos con Julio recién el rol de la religión que tiene incluso en Uruguay, no solo en Brasil, de lo que vamos a hablar también, en aliviar un montón de situaciones difíciles y dolorosas en nuestra sociedad y en América Latina. Entonces Lowy, en este libro que les recomiendo, empieza a plantearse el papel de la religión, en qué momento la religión en América Latina empieza a tener momentos revolucionarios o de transformación, de cambio. Y hace un recuento histórico de distintos momentos que autores, más bien él toma de la tradición marxista, pero que autores empezaron a ver momentos revolucionarios vinculados a la religión. Y hay uno que para mí, que si no lo conocen este personaje, se lo recomiendo investigarlo, que es Tomás Munzer. Tomás Munzer, siglo XVI, era el líder de la revolución anabautista. Siglo XVI en Alemania, se estaba dando la reforma protestante, Lutero va y clava las 95 tesis, bueno, en un momento ahí simbólico, empieza la protesta contra la Iglesia Católica, contra la venta de indulgencias, contra los abusos del poder papal. Pero Lutero llega un momento que se había armado tremenda revuelta en Alemania, tranza políticamente con los príncipes que apoyan a la reforma, pero hay un señor, que es Tomás Munzer, que no tranza, no quiere transar nada con los príncipes, vamos a decir, y él es el líder de un movimiento religioso que es el anabautismo. El anabautismo quiere decir que no bautismo de niños. Y es algo que parece muy teológico, no bautizar niños, es una discusión religiosa, pero en realidad el no bautismo de los niños tenía que ver, en parte, es un motivo muy político, porque los registros de bautismo, cuando iban a buscar los jóvenes para la guerra, del lado protestante o del lado católico, iban y le pedían el registro de los bautismos. O sea, el cura o después el pastor tenía el registro y ahí sabían la edad de las personas. Y el no bautismo, o sea, que las personas no decidieran bautizar a sus hijos, era un acto de rebeldía contra el poder político. También era un acto pacifista, en el caso de los anabautistas, que hay una línea de los anabautistas que todavía son pacifistas. Pero bueno, muchos autores después leen a Tomás Munzer, los recomiendo, es una historia muy interesante, como algunos autores como Bloch, mismo Engels también relee o piensa sobre este primer revolucionario cristiano, siglo XVI. Y porque lo interesante que Munzer planteaba que el reino de Dios no era para el más allá, ni para el cielo después de la muerte, sino que el reino de Dios, la justicia y la paz y la igualdad, era para ahora. Y eso también era un mensaje muy religioso, pero también muy político. Por eso es la revolución anabautista, la revolución de los campesinos, que eso no dije, o sea, la revolución de los más pobres, que parte, fue una guerra religiosa que después también Lutero también manda un poco a reprimir en la trans. Es una historia media compleja, pero lo interesante que en ese momento hubo un movimiento campesino, político-religioso, muy, muy interesante. Y también tiene una dimensión mística. Ernest Bloch es otro autor que es uno de los primeros que empieza a hablar de este vínculo entre religión, política en un sentido progresista, y él habla también de que este movimiento
permitió pensar una realidad utópica y una realidad nueva y esperanzadora. También era un poco milenarista, pero ahí ya nos vamos medio con otro grupo, porque claro, en esa época, con tantas guerras, como podría ser parecida a la actual, pero bueno, en la Edad Media, digamos, o principios de la modernidad, había muchos liderazgos que en este liderazgo político y religioso decían, bueno, todo se está acabando el mundo, ya es medio el fin de los tiempos y hay que hacer un cambio grande. Pero bueno, después otros autores que Lowy también repasa, que son interesantes para mirar en lo que pensaban, son la propia Rosa Luxemburgo, que también le da atención al tema religioso, a Walter Benjamin, que es un autor un filósofo y teólogo judío, que habla de la religión, habla del capitalismo como religión, que luego es tomado también por los teólogos de la liberación latinoamericanas y hacen una crítica al capitalismo como sistema de símbolos, como sistema simbólico que se puede equiparar a una religión. O sea que el capitalismo también tiene una dimensión en su funcionalidad, tiene sus templos, podríamos decir, actualizados, tiene el shopping, tiene sus promesas, tiene sus promesas de felicidad, de salvación, tiene sus medios de gracia o medios de salvación. O sea, hay muchos autores que desde la teología y la filosofía empiezan a hacer una crítica al capitalismo como una forma de religión idolátrica. O sea, en el cristianismo van a decir, los teólogos van a decir, ponen al Dios de las riquezas, a la riqueza como un Dios y lo adoran, en vez de poner al Dios de la vida, de la paz, de la justicia. Y llegamos un poquito, que lo que luego voy a hacer de recorrido, a Latinoamérica y a la teología de la liberación, y a la teología de la revolución, que es menos conocida, pero que es un poquito previa, a decir, bueno, en América Latina, en los años 60 y los años 70, empiezan a darse varios encuentros que no son solo teóricos, porque acá hay, bueno, había un diálogo en Europa teórico también sobre este tema, pero empieza a haber un diálogo muy concreto entre movimientos sociales, movimientos cristianos, comunidades eclesiales de base, y empieza estos diálogos a tener formas político y religiosas muy concretas y cambios. A nivel religioso se da un cambio en la Iglesia Católica, que es el Concilio Vaticano II, en las iglesias protestantes, influenciadas también por una teología europea y un evangelio social que ya venía al principio del siglo XX, empiezan a darse diálogos entre las ciencias sociales y la teología. Acá en Uruguay, por ejemplo, funcionó varias redes de pensamiento y de producción intelectual católicas y protestantes ecuménicas, como eran Iglesia y Sociedad en América Latina y SAL, o Perspectiva de Diálogo, o Víspera, que eran revistas y espacios de pensamiento católico, protestante, ecuménico. Empieza a haber diálogo entre marxistas y cristianos, entre ciencias sociales y teología, pero no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico, de cosas concretas que se hacían. Eso estaba documentado un poco en Fe en la Resistencia, en el documental, que ahí hay testimonios, ejemplos de todas estas cosas que estoy contando muy por arriba. Y en el libro que escribimos con Diana Barrales, ¿De qué lado está Cristo?, que también cuenta un poquito sobre este tema. Y en América Latina también se empiezan a dar estos diálogos en un montón de países, ¿no? Porque imagínense que si en Uruguay, que nos autopercibimos tan poco religiosos, pasaba todo eso, imagínense que en otros países pasaban también un montón de cosas. Pienso en Cristianos por el Socialismo, que fue un movimiento que en realidad se reunió en Chile, pero que era un movimiento latinoamericano, que apoyaba a Allende. El propio libro de Fidel Castro y la religión, que también, quizás la gente en Uruguay puede pensar, Cuba debe ser el país más ateo y más antirreligioso, y en realidad Cuba ya hace varias décadas que tuvo un diálogo muy interesante entre religión y política, que se refleja en parte en el libro de Frei Beto, del teólogo, que es este diálogo que tuvo Frei Beto con Fidel de muchas horas sobre todos los temas vinculados a la religión. Una cosa que descubrí cuando fui a Cuba es que hay una oficina de asuntos religiosos, por ejemplo. En el Estado hay diálogos oficiales del Estado con las iglesias, con las religiones afromalvistas, con las iglesias cristianas, y también el propio Partido Comunista tiene un encargado de religión. Eso es una cosa pero no de ayer como Lula, que está haciendo campaña ahora como hablar, sino que da varias décadas. Con una dimensión, no voy a decirlo, también de control de las iglesias, ¿no? Hay una dimensión que tenía que ver con una cuestión de
de censar, conocer cuál era la postura política e ideológica de las iglesias, pero era un espacio de diálogo concreto. No estoy diciendo que ni esté bien ni está mal, estoy diciendo que existe, digamos, ¿no? O sea, me pasó también conocer en El Salvador, que estamos el Frente de Liberación Nacional, bueno, en Nicaragua ni que hablar, pero en El Salvador, en Nicaragua, en todos esos países centroamericanos que tuvieron movimientos revolucionarios con una fuerte vertiente de la teología de la liberación, tenían como una encargado de asuntos políticos, digamos, del diálogo con las iglesias. A veces uno para las iglesias evangélicas y otro para las iglesias católicas. No estoy diciendo no estoy dando ningún juicio de valor, solo estoy explicando situaciones concretas, digamos, de que tienen, bueno, existe eso hace mucho tiempo. Y el Frente Amplio, en realidad en Uruguay, volviendo un poquito a Uruguay, también, digamos, en sí nace como un partido de diálogo de vertientes cristianas y socialistas, comunistas, etc. Ahí Juan Pablo Terra, Partelli, Emilio Castro y muchos pastores, sacerdotes, curas, laicos. Bueno, sería una lista larga de gente que estuvo en esos diálogos. Y en este repaso histórico, antes de ir un poco a la actualidad, hay otro elemento que Mariátegui, el filósofo peruano, recoge, y que también Juan Pablo Terra tiene un libro que se llama Mística y Revolución, que es este tema del rol de la mística, que creo que a diferencia de algo que con Julio hemos conversado, discutido cuando vino Pablo Seman hace un par de meses, de cómo esta cuestión de la mística, porque algo que la religión, no solo no la religión en tanto institución, sino la espiritualidad, la idea utópica, las narrativas de esperanza dan, es una mística, una ética, que es algo que hoy cuesta encontrar. Cuesta encontrar, digamos, a los movimientos progresistas y a todos, pero también le cuesta encontrar a las iglesias, ¿no? Pero, estamos en un momento donde las narrativas de esperanza cuestan encontrar, las narrativas que tengan una utopía, un mensaje esperanzador. Pero Mariátegui ya hace rato que pensaba en esto como un tema importante para la sociedad latinoamericana, para las sociedades en general. Y yo estoy llegando a Brasil, ¿viste? Yo dije que no me podía demorar más que eso. Y bueno, seguramente han visto en las noticias que y en Brasil están pensando mucho sobre esto hace muchos años, sobre el rol de la religión. Bueno, tendría mucho en verdad Brasil tenía como 5 páginas, pero voy a tratar de resumir un par de ideas. Se está dando, o sea, el PT tiene un vínculo con la izquierda que tiene muchos años de su propia fundación. Hay una diputada de Asamblea de Dios, Benedita da Silva, está Marina da Silva, que fue ministra de Medio Ambiente, que ahora apoya a Lula, que también es de la Asamblea de Dios, y que no solo que son pentecostales, son 2 mujeres negras, afabeladas, como dicen en Brasil, que vienen de la periferia y que llegaron a ser legisladoras y representan un montón de cosas, ¿no? O sea, hoy en día el voto de las mujeres de la periferia es fundamental y componen un importante sector de las iglesias evangélicas, porque uno puede ver un pastor blanco de estos que salen en la tele, pero en realidad en las bases de las iglesias hay muchas mujeres, ¿no? que cumplen un rol súper importante. En un acto que hubo de Lula antes de la primera vuelta con el núcleo evangélico del PT, que es una cosa que existe también, dentro del PT que tiene muchos núcleos, tiene un núcleo evangélico, y hay un video ahí que recomiendo mirarlo si les interesa, ver cómo puede convivir un culto pentecostal con un acto del PT, y ahí hay un pastor pentecostal que le dice a Lula: usted tiene que traducir el lenguaje de lo que está hablando. Entonces, en vez de hablar de materialismo histórico, hable de los primeros cristianos, en vez de hablar de equidad y feminismo, hable de que somos todos iguales ante Jesús, en vez de hablar no me acuerdo de otra, bueno, él le decodifica distintas claves, hable como la gente, la mayor parte de los votantes entienden. Bueno, tanto está hablando Lula en lenguaje cristiano que de ratos a mí me da, como uruguayo laico que soy en parte, me da un poco de miedo. Digo, me da miedo en el sentido de que el PT ha entrado, y ahora tengo 2 videos para mostrarles, si me dan el permiso, de cómo el PT está entrando a ver, yo creo que lo que el PT
Lo que PT hizo inteligentemente, y que responde a su tradición, no es un invento, digamos, es decir, bueno, si no dialogo con las bases cristianas, católicas y evangélicas, me pierdo el 85% de la población brasileña. Eso se cae como de mano. Lo que el PT quizás está haciendo de una forma muy novedosa es empezar a utilizar un lenguaje religioso, también desde la comunicación oficial del partido, aclarando algunas cosas, como este posteo de la cuenta oficial de Instagram de Lula. Lula acredita en Dios, cree en Dios, es cristiano. Lula no tiene pacto con el diablo, nunca lo tuvo, porque esa era una de las acusaciones que Bolsonaro sus seguidores le hacían. Y después, bueno, esta es una línea de WhatsApp, si sos evangélico y querés ayuda para hablar con Lula, para comunicarte. Y digo, para comunicarte en el sentido de despejar dudas, porque hay muchas fake news. O sea, los seguidores de Bolsonaro han desparramado fake news sobre que Lula iba a cerrar las iglesias y no sé qué. Y estos posteos también son... Dice, no, con tiempo de Lula se votó el Día Nacional de los Evangélicos, se apoyó la marcha de Jesús, se dio leyes que favorecen la libertad religiosa. Yo diría que hasta acá, si yo fuese asesor de Lula, cosa que no soy, si yo digo, hasta acá me parece interesante porque está desmitificando algunas fake news que se han ido desparramando y que en verdad millones de evangélicos brasileños votantes de Bolsonaro o que tienen esa cuestión anti-PT quizás la creen. Pero han dado un paso más, que es ahí donde había un tema que para mí es complejo. Bueno, este es un video, no vamos a pasar todo. Este es un video pro Bolsonaro que empezó a hacer un relato de que el comunismo iba a invadir a Brasil y que iba a destruir la familia tradicional y compara la dominación de los musulmanes, compara la invasión de musulmana a la península ibérica con la supuesta invasión del comunismo. Que ahora Brasil es la hora de defender el cristianismo en el siglo XXI. No tiene sonido esto, ¿no? Sí, ponele donde está el... Ah, este. ¿Y por qué tendría que apretar? No, ahora hace clic ahí arriba. No importa, pero entendieron la onda. Una bélica, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, el país se va a tornar comunista y muestra esto. Y no lo vamos a pasar porque si no se escucha igual. Pero ahora, seguidores del PT, del campo evangélico, o sea, porque también el PT tiene legisladores y asesores evangélicos también, empezaron a hacer mensajes que más o menos entran en esta onda bélica también, ¿no? Ahora, Bolsonaro es el anticristo porque hizo pacto con la masonería, que es esa foto que está acá. Ahora la otra, no, esta de acá, bueno, ahí. Esa foto que está ahí, Bolsonaro, empezaron a sacar noticias de que Bolsonaro tiene pacto con Satanás. Y entonces, en realidad, empezaron a hacer un discurso que también empieza a utilizar las mismas ideas. Bueno, antes, Lula era el que hacía pacto con Satanás, no, Bolsonaro es el anticristo que hace. Y creo que eso es lo que es complejo, ¿no? Porque es instrumentalizar el discurso religioso a un nivel que le hace mal a la democracia y le hace mal a las iglesias y no genera ningún ambiente de convivencia. Imagínense que en Brasil, yo hablo todos los días con amigos brasileños evangélicos y católicos para ver cómo está, y el ambiente es bélico, de confrontación, de división. Eso yo creo que lo que en verdad no se está logrando resolver, bueno, obviamente uno no es brasileño, no va a meterse. Y voy a dejar 3 puntitos planteados para la conversación, que creo que, volviendo a Uruguay, son temas importantes. Uno es el papel de las iglesias, las religiones en las políticas sociales, que es algo que hablamos un poco en la charla con Sema, y que creo que es un tema que está para pensar bastante, y el papel de la laicidad del Estado. El papel de las iglesias en los barrios y su rol en la organización popular y social. El vínculo de la religión con el tema de género, que el tema de violencia de género es otro tema que también toca para pensar bastante. Y después todos los mitos anti-izquierda que se han dicho desde el cristianismo, como estos de que la iglesia, que acá en Uruguay se decían cuando el Frente Amplio iba a ser electo, en el 2004. Yo me acuerdo en las iglesias evangélicas en Montevideo, que muchas se decía, si gana el Frente Amplio van a cerrar las iglesias.
van a venir los barcos soviéticos a llevarse a los niños. Y eso no me lo contaron porque yo transitaba esos ambientes. Y dije, pero ¿cómo van a cerrar las iglesias? Si yo, mi razonamiento básico era, si Arana es de izquierda, Arana que fue a la escuela dominical de la iglesia metodista, pero eso no importa. O sea, si Arana, que es el gobernante de izquierda, no cerró ninguna iglesia, ¿cómo va a cerrar? No, pero sí, te generaron esta fake news en el 2004, como decir esto, y los pastores evangélicos en Montevideo predicaban que se iba, en algunas iglesias no, se predicaba esas cosas, y la gente cree que ese es el tema, que el poder del lenguaje religioso, quizás lo que la izquierda ha hecho es no tomar mucha atención del poder que tiene efectivamente el poder simbólico y el poder de generar conciencia política que tiene. Por acá después como me cedí un poquito, espero no haberme portado mal con el tiempo, pero seguimos conversando sobre esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. La verdad que me parece que el tema en sí es muy importante. Yo vi evidentemente el video de la resistencia. Leí Fidel y la religión, buscando, eso lo tenía y buscando material, pensando que de pronto era como un tipo de exposición. Había encontrado esta teología desde el lugar del pobre y la opción entrañable de Pérez Aguirre. Pero como más desde lo personal y como alguien que está en política puede tener esta otra dimensión de la religión. Evidentemente que estas preguntas que estás haciendo para el presente son muy desafiantes, porque esto que decías al principio, de como la falta de esperanza hoy, de ver un horizonte utópico que convoque, que desafíe, que lleve a movilizar, es algo muy serio. Yo decía, cuando la gente critica, por ejemplo, a los jóvenes, que cuando hay causas importantes los jóvenes están. Lo vimos, por ejemplo, con el voto del referéndum. El tema es cómo lograr eso, y cómo lograr eso en este caso vinculado a ese lenguaje traducido que le daban a Lula, porque evidentemente el Evangelio tiene muchísimo para decir a lo que hacemos cada día en política. La opción por los pobres, el ver el mundo más justo, el que lo que le hagamos a un hermano es como hacernos a nosotros, a Jesús en particular. Digo, tiene muchísimo que ver con la solidaridad, con cómo los movimientos sociales en realidad pueden encarnar esa búsqueda, y vinculado a, bueno, en este caso, al pensamiento evangélico, ya sea católico u otros como metodistas y evangélicos. Yo creo que nosotros como país laico en realidad tenemos eso que vos sentís también, como un temor a que nos metamos mucho como Estado en formas de ver la realidad desde la religión. Pero como a mí me parece que armonizan, porque justamente desde el partido que estoy llevamos adelante un programa que estamos convencidos que mira por los que menos tienen, que aspira a un mundo más justo, que aspira a cambios en la realidad concreta. Si pensamos que no es en el más allá, como vos decías, sino que es en el hoy, que se puede concretar un reino de justicia, un reino al que creemos, no hay esa contradicción. Y no sé, sí veo el tema de que en un país tan importante como Brasil se esté llevando a una polarización en estos términos, ¿no? Porque hablar de diablo, antidios, yo en realidad es un lado que creo que está superado, digo,
El Evangelio lo que trae es el amor y no el odio. Y entonces me parece que el paso superior es no mirarnos justamente desde esa grieta, sino bueno, ver cómo todos podemos llegar a ese mundo, incluso no solo los que menos tienen, sino también aquellos que solidariamente puedan ponerse en ese lugar. Yo había traído la frase esta del abate Pierre, que para mí es muy importante, porque me parece que también sintetiza esa búsqueda entre las dos cosas, porque uno cuando se siente cerca de alguien que está con alguna necesidad, trata de solucionar esa necesidad, pero no basta con eso. Esta frase me parece muy importante. Dice: frente a cualquier sufrimiento humano, según puedas, preocúpate, no solamente de solucionarlo en el acto, sino también de destruir sus causas. No solamente de destruir sus causas, sino también de solucionarlo en el acto. Nadie es ni serio, ni bueno, ni justo, ni verdadero, mientras no ha resuelto, según sus medios, consagrarse de corazón, con todo su ser, tanto a una como a otra de esas dos tareas, las cuales no pueden separarse ni renegarse. Y eso, en realidad, creo que es como la síntesis. Estamos ante una realidad que duele mucho y que va cada vez doliendo más por lo que se está viviendo, digo concretamente en nuestro país. Y bueno, ante esa realidad se tratan con las ollas, con los movimientos sociales, con los diferentes emprendimientos solidarios, honorarios, voluntarios, de hacer algo. Pero si a la vez no tratamos por el lado político de hacer cambios para esas causas que provocan esta realidad tan dolorosa, no estamos bien. Entonces, digo, me parece que esa mirada espiritual de esta lucha de alguna forma cotidiana para cambiar, es algo que lo tenemos ahí también como horizonte y bueno, que el desafío me parece que sería ver ese punto de encuentro para llegar a motivar, a crear, a renovar, porque yo creo que en su momento esa mística estuvo, y todos decimos tenemos que recuperar la mística, digo por ejemplo en mi partido, en Frente Amplio, para que justamente todos podamos embarcarnos lo mejor posible en esa tarea desafiante de lograr un mundo mejor. No sé, yo quedaría por acá. Sí, bien, me escucho. Bueno, 10 minutos, así que en 58 estaría terminando. Me voy a controlar. Bueno, primero que nada, saludo a todas y todos los que están por ahí. Lamento no poder estar junto a ustedes. No quería dejar de estar presente por razones de medicación, no puedo manejar, pero bueno, por eso me pareció que estaba bueno poder participar también a través de estas posibilidades que nos da la informática. Bueno, la verdad que Nico primero y ahora Amanda han dejado ahí un crisol de puntas posibles de poder abordar. Como siempre yo me había hecho alguna idea de qué mensaje poder transmitir en esto de reflexionar colectivamente, y bueno, he ido mutando algunas de las ideas para poder también enlazarlas con lo que ya se ha dicho, porque además hace 15 días estuve en Brasil y es la segunda vez en un mes que estoy en plena campaña electoral y también tengo algunas cuestiones como para compartir desde la experiencia esa. Pero yo quiero empezar con algo que quizás puede ser muy personal, pero me parece que también de la suma de las visiones personales que se puede construir y avanzar colectivamente, porque es inviable creer que no tenemos de alguna manera una herencia cultural o un bagaje de vida que nos condiciona en nuestro pensamiento. Recién Julia ahí, cuando me presentaba, decía que mi vínculo con la fe tiene mucho que ver con la herencia familiar, y es así. Digamos, siempre hago el mismo cuento: mi padre y mi madre me fueron a bautizar a la iglesia católica, pero resultó que mi padre es ateo, entonces el cura no me quiso bautizar, y mi abuela influenció mucho y por suerte positivamente
a vista de hoy, y cruzó la plaza y me bautizaron en la iglesia evangélica valdense en manos del pastor Rubén Artús, y también aquí un reconocimiento a Rubén. Pero más allá de eso, yo tengo varias premisas básicas, y Amanda algo decía recién, y yo lo quiero retomar, digamos. Para mí el cristianismo revolucionario, la palabra de Cristo es la palabra de amor, y es imposible asociar las cuestiones de odio o las cuestiones que hagan pensar que pueden tener un contenido destructivo. Entonces, yo no acepto que nadie me diga lo que tengo que pensar, y tampoco acepto que nadie me diga lo que tengo que creer en base a la palabra de Cristo. Pero lo cierto es que está bueno poder avanzar en una construcción colectiva desde la reflexión. Y ahí hay una frase que yo suelo utilizar, y la anoté acá, no es una frase, es una cita bíblica, porque creo que hace mucho a esta construcción que necesitamos. Dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto lo uso siempre porque yo creo que nosotros tenemos que pensar o intentar construir un razonamiento de ver qué rol cumple la Iglesia y el cristianismo en la construcción comunitaria. Y ahí es donde ato con el vínculo con la izquierda, digamos. La construcción comunitaria no es una generación espontánea, es una construcción que se hace en el barrio, que se hace con los más desposeídos, que se hace con una visión revolucionaria de cambiar la realidad que nos golpea y fuerte. Y hoy por hoy, el cristianismo y la izquierda nacional, asociada al cristianismo, está presente en las ollas populares, pero también está presente en los asentamientos, y está presente en donde haya un ciudadano, un uruguayo, una uruguaya que esté pasando mal. Y a mí me parece que hemos perdido un tiempo grandioso, culpa quizás de un infantilismo que ha tenido la izquierda, de despreciar el cristianismo, de despreciar a aquellos que creen en Dios, quizás con esa mirada marxista que yo no comparto, como decía Nico al principio, la religión es el opio del pueblo. Pero más allá de eso, yo vengo de un departamento donde la construcción de la comunidad, en buena medida y en la gran mayoría de las ciudades, se ha hecho en base al cristianismo, como pasó en Colonia Valdense con la colectividad valdense, que construyeron, bueno, todo lo que hay en la comunidad fue construido por la comunidad, y está Oscar ahí más que ejemplo tienen de ello. Lo mismo en Nueva Almesia, con otro perfil, con otros tipos de inmigrantes, y que ahora lo que pasó en Paracase con la comunidad salesiana, digamos, hay una cantidad de cuestiones asociadas a la construcción comunitaria del cristianismo, donde también han existido hombres que han sido parte de toda esa construcción. Hoy por hoy, Colonia tiene una única olla popular que está en Carmelo, y cuyo referente máximo y sostenedor es el cura católico de Carmelo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor desde la izquierda en pensar cómo tenemos que echar raíces en esa sociedad, no solamente por un interés político de transformarla, sino por la necesidad de dar la mano en esos lugares que están muy jodidos. Y yo creo acá, y ya para ir redondeando los minutos que me restan, que América Latina, por lo menos lo que me ha tocado ver desde hace 2 años a esta parte, que he dado alguna vuelta que otra por el continente, tiene diferentes encuadres. Y el encuadre uruguayo en relación al vínculo entre política y religión es absolutamente distinto al de los demás países, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hay un fenómeno que son las iglesias evangelistas, que atan mucho de poder, de plata y finalmente de política, porque religión y política es como que debería ser un concepto unido, que habría que inventarlo. Pero de hecho el otro día en Brasil le pregunté a un pastor evangelista cómo era posible que levantaran los imperios económicos que levantan en torno a las grandes iglesias que vemos en la Grande Avenida, y el pastor me decía que a la fe hay que materializarla. Entonces, si no se materializa la fe,
es imposible que la iglesia sobreviva, y por esa razón es que las diferentes expresiones del poder económico terminan financiando el funcionamiento de la iglesia. Pero Brasil además está asociado a otra cosa, en los barrios más pobres, donde el Estado no logra llegar, allí hay una iglesia donde da respuesta a cosas sencillas de la comunidad, donde el pastor es el referente de ese barrio porque da sus soluciones. Y finalmente se termina transformando en un poder electoral donde hay diputados, senadores, hasta candidatos a presidente evangelistas. Pero, por ejemplo, hay otros países que tienen otra lógica, ¿no? Fui a Colombia, Gustavo Petro, que después resultó electo presidente, el día de la elección, hizo una ceremonia religiosa en una iglesia católica, y el candidato que terminó perdiendo, el ingeniero Hernández, un día en plena campaña insultó a la Virgen, y la gente se lo reveló y terminó peregrinando a una capilla pidiendo perdón. Hace algunas horas hubo un episodio bastante complicado en Brasil, con la Virgen Aparecida, y el candidato a vicepresidente de Lula también hizo un alegato fuerte en las redes, donde dijo: la iglesia no es una plataforma, es un lugar sagrado de oración y no de agresión. Digamos, ahí seguimos viendo esto que Nico decía al principio, cómo se van dando los diferentes aspectos. Y en el caso de Brasil, yo creo que, bueno, es como el manual de lo que no hay que hacer. La fake news asociado a la campaña Bolsonaro está destruyendo a la sociedad literalmente, y eso hace que, bueno, se genere esto de que Lula tiene un pacto con el diablo, y entra en la sociedad, y sobre todo en los estamentos más humildes, en los más pobres, en un país que tiene un número impresionante de analfabetismo, y bueno, y genera determinados condicionamientos a lo que finalmente va a ser una decisión electoral. Pero termino con esto: yo creo que necesitamos como país tener la posibilidad de generar un amplio marco de intercambio sobre fe, sobre cristianismo, sobre religión, como entendida como el encuentro de quienes creemos, el encuentro de la fe, y seguir avanzando en clave de, bueno, el encuentro en base al cristianismo es constructor, es un encuentro de amor, y al fin y al cabo el único fundamentalismo válido es el amor. Por tanto, me parece que por ahí tenemos una cantidad de cosas que debemos replantearnos desde la izquierda, pero que nos tiene que permitir avanzar. Bueno, era eso un poco el mensaje que quería dejar. Gracias. Cuando era adolescente, en esta idea de que ¿no? hay que cambiar el mundo y, no sé, lo primero era hacer de, bueno, ¿por dónde empezamos? Yo soy de la Cruz de Carrasco, empecé a trabajar en los asentamientos en Paso Carrasco, en un momento de inundaciones, era otra realidad, hoy toda esa zona está realojada, etc. Pero bueno, en un momento de inundaciones nos encontramos con voluntarios, con compañeros ahí que trabajábamos para acompañar a las familias que estaban, que estaban desplazadas por la inundación. Ahí conocí a Daniel Berja, que hoy es diputado por mi partido, éramos unos gurises. Y en aquel momento, en ese proceso, y yo muy marxista, como sigo siendo hasta el día de hoy, ¿no? La frase esta también siempre, a veces cuando uno le falta leer con profundidad algunas cosas. Bueno, en ese momento me pasó de tener un choque muy fuerte, encontrarme ahí en Paso Carrasco, con una comunidad viviendo al lado de estos asentamientos, una comunidad cristiana, católica, que vivían juntos, que ponían todos los bienes en común, que tomaban, que vivían de forma comunitariamente, que se repartían las tareas, que su vida estaba dedicada al servicio por los más vulnerados, era el sentido de su vida y de su compartir, hasta esa radicalidad de la disputa en el sentido de romper el paradigma de la propiedad privada, ¿no? Porque todo era la propiedad común, también pensándolo como en esta primera comunidad cristiana. Y ahí lo que me pasó fue sentir que en realidad yo no había conocido, y sigo sin conocer,
algo más radical que esa forma de vida que estaba teniendo esta comunidad en este lugar, lo cual me generaba, bueno, un gran cuestionamiento a nivel personal, ¿no? De este discurso más teórico, que a veces eran frases repetidas sin mucha reflexión, era muy adolescente también, y esta realidad súper radical de la vida entregada de forma radical para transformar la realidad de los otros y de los que estaban en situación de mayor vulnerabilidad en una realidad concreta. Bueno, prácticamente la historia siguió de vinculación, de discusión, aparte de la gente, donde discutíamos mucho también espacios de encuentro, de diálogo, de discusión abierta, genuina, aceptando siempre desde el lugar de venir desde una historia que no era de la fe, mis padres son ateos, etc. Y bueno, y fui encontrando un sentido que capaz que estaba buscando, que capaz que no estaba logrando ponerle palabras, que hizo que, bueno, yo me integrara a esa comunidad en aquel momento. Hoy no estoy vinculada a la comunidad ALSIS, por si alguno lo conoce, pero fue parte de ese proceso de comunidad. Y en realidad me terminé bautizando como a los 20 años en el contexto de ese proceso, ¿no? Hoy me cuesta horrible ir a cualquier otra iglesia católica, quiero decir, y me siento mucho más cómoda en espacios ecuménicos también que hemos construido, pero bueno, porque también ha habido un proceso. Pero bueno, ese proceso de encuentro que yo hice como personalmente, ¿no? En mi trayectoria, creo que es un proceso de encuentro que necesitamos hacer como izquierda en general. Después, o sea, por supuesto, siempre tuve como, yo siempre digo, una doble vida, ¿no? Como la vida más de fe, de trabajo, de social, y después estaba la vida militante partidaria donde no se podía hablar. Yo soy de Partido por la Victoria del Pueblo, cuando se habla de algo, se dice que hay algo cristiano, es porque están insultando algo, o sea que en realidad prácticamente no se podía hablar de eso para que se escuchara tu voz como válida, ¿no? Hasta que un día, yo siempre digo, y otros compas algunos me han escuchado, y otros compas me han tomado la frase, un día decidí salir del closet, ¿no? Entonces, y bueno, y poder presentarme también como, no solo como una militante social, como una militante política, como feminista, sino también como cristiana, ¿no? Desde ese momento, que puede ser no tantos años, y creo que gente como Nico nos abrió el camino, ¿no? Gente que ponía sobre la mesa el ser de izquierda y ser cristiano, también nos fue abriendo el camino y haciendo como más fácil ese diálogo. Y en ese momento, en realidad, de salir del closet, bueno, el otro día, la vez pasada, se hablaba de que no era tan así las dificultades entre el diálogo entre la izquierda y el ser cristiano. También nosotros venimos muchas veces de una izquierda muy intelectual, ¿no? Donde decimos que Uruguay es un país muy ateo, y en realidad todos los datos ya se abrió la vez pasada en el encuentro sobre la religión, que no es así para nada. Y bueno, y en realidad en ese salir del closet, lo que tengo todo el tiempo son caras de ¿en serio? Pero ¿cómo sos cristiano? Pero entonces ahí es muy difícil explicar toda una historia en pocos minutos, ¿no? Pero sigo viviendo todo el tiempo esa cara de boca abierta, como no entendiendo nada, porque si sos feminista y sos militante del PVP, del Frente Amplio, y no me cierra, es como que las piezas no cuadran, y bueno, entonces, pero cuando me convencí de que había que salir del closet y que había que poner esto sobre la mesa y había que discutirlo y había que salir a hablarlo, fue el momento en el que me di cuenta que en realidad por no hacerlo estábamos cediendo un terreno que lo están ocupando otros. Los terrenos que dejamos libres no son terrenos que quedan vacíos, son terrenos que lo ocupan otros, y que hoy lo está ocupando las iglesias neopentecostales, o lo están con su teología de la prosperidad, o lo están ocupando distintas formas conservadoras de estar presente, y que nosotros no podemos ceder este terreno, porque justamente las más vulneradas son el sentido de nuestra militancia, el sentido de nuestra vida política, la transformación del mundo que queremos. Quiero creer que todos y todas, que seamos creyentes o no, tenemos eso en común, ¿no? Entonces, al final, yo siempre digo la frase de Frei Beto
de la diferencia entre la persona izquierda y el izquierdista como el que habla mucho mucho de Marx, muy lindo, muy fantástico, pero le da asco el tufo pueblo, ¿no? Y a veces tenemos como un poco eso, de que lo que pasa un poco en las ollas del tufo pueblo, es encontrarse con la disparidad de realidades, complejidades y dificultades de diálogo, y gente de iglesias neopentecostales que van a la olla a ayudar porque le importa dar una mano. Y me acuerdo de una compañera que venía la otra vez, porque las ollas son un hermoso espacio de encuentro de lo diverso. Entonces una compañera militante de izquierda, clase media, intelectual, se encontró con que en la olla había una persona, una iglesia evangélica que en realidad, más de tendencia conservadora, y que en realidad tuvieron como una discusión sobre la diversidad sexual, y ella vino y me dijo, Virginia, ¿cómo hablo? O sea, ¿cómo puedo generar un espacio de escucha? Y para mí esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, acá hablaban un poco, no me acuerdo cuál fue la palabra, pero en esto de cómo hablamos de forma que el otro, la otra nos pueda escuchar. Tanto desde la izquierda muchas veces y desde el feminismo, ni que hablar, ¿no? De esta lógica del feminismo intelectual universitario que tenemos en el país bastante poco embarrado. En realidad tenemos diálogos que nos impiden dialogar, tenemos formas de llevar adelante nuestros discursos que hace que nos separen de nosotros. Cuando marchábamos, me acuerdo que en un proceso con las mujeres de Casaballe que trabajábamos un año, con las mujeres de Casaballe vinimos a la marcha del 8 de marzo. Y fue un proceso. El primer año que le dije, che, está la marcha, me dijeron como, eso es cosa medio de revolucionarios y nosotros no queremos meternos al lío, pero fuimos haciendo un proceso de trabajo súper lindo con las mujeres. Un año surgió de ella, che, ¿y si vamos a la marcha? Y fuimos a la marcha, y cuando pasamos por delante de la iglesia, y todo el tema de los insultos, más allá de las bombitas, eso, los insultos a la iglesia, yo qué sé. En realidad yo ahí, a mí siempre me parecen re divertidas esas partes, no me genera cuestionamiento de ay, qué horrible, al contrario, sí, tirémosle piedra, no me importa mucho porque la institución, Iglesia Católica o el Vaticano, etcétera, es la que ha perseguido a la teología de liberación y a todas las líneas que en realidad los progresistas de izquierda, que son las que yo me posiciono. Entonces a mí me puede parecer divertido incluso, pero en ese momento me puse a pensar en las mujeres con las que había ido y en qué iban a pensar ellos, si después de esa vivencia ellas iban a querer volver, porque algunas de ellas iban a distintos espacios de iglesias en sus barrios. Y es esa pregunta de, bueno, ¿cómo generamos formas que no nos distancien y que nos permitan que podamos generar diálogos? En plena pandemia, me acuerdo que una mujer, pareja de un pastor de una iglesia neopentecostal, muy conservadora, la familia, en realidad también el rol del pastor era como muy patriarcal, vino un día muy angustiado cuando empezó la pandemia en Casaballe a decirme que le preocupaba un tema que no estaba sobre la mesa en ese momento, que había mujeres del barrio que no tenían para higiene menstrual, los insumos para la higiene menstrual. Y ahí yo conocí a un grupo de locas feministas divinas que hacen toallitas femeninas ecológicas y que enseñan a las mujeres a hacer. La verdad es que en aquel momento todavía solo eran locas feministas pro toallitas ecológicas. Entonces las llamé a estas amigas, le dije, che, apareció este problema, ¿ustedes se animan a hacer algo con las mujeres? Y bueno, resulta que estas compañeras, que son unas compañerazas, se vinieron hasta Casaballe y necesitamos un espacio al aire libre porque era pandemia, marzo, abril, todavía por suerte no hace tanto frío, y el espacio al aire libre que encontramos era el lugar de la iglesia, la casa del pastor, que era la iglesia neopentecostal, y ahí tuvimos un espacio de taller que yo no sabía que mis amigas locas feministas iban a hacer un taller sobre la menstruación y sobre la problematización del cuerpo de las mujeres y no sé qué, y después terminaba con enseñar a hacer las toallitas femeninas, y bueno, y ahí se dio como un diálogo súper interesante. Pero se dio un diálogo súper lindo y de encuentro y de que cada uno desde su lugar pudiera hablar, que también me dejó pensando, bueno, acá hay algo que está pasando, qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que nos genera vínculos y diálogos,
y en la realidad cotidiana y las necesidades cotidianas que la gente está viviendo en los barrios, ¿no? Y esos espacios son los que tenemos que ocupar, tenemos que ir a la iglesia del pastor, a la casa del pastor, a sentarnos a generar espacios de encuentro y de diálogo. Creo que además hay teólogas feministas que a mí me encantan en esto de pensar, me ayuda mucho a pensar cómo dialogamos esto, que en realidad decía en un momento como esto de cómo no queremos, había una frase de cómo no queremos un feminismo sin las mujeres más pobres, ¿no? Porque a veces en esto creamos un feminismo dejando a las más pobres, pero también hablaba de buscar el porqué, el sentido detrás del estar en este lugar y en esta iglesia, del sentido de pertenencia, de tener un lugar de reconocimiento. Me acuerdo de una mujer que vivía una situación terrible de violencia de género allá en el barrio, que en realidad, que no le ayudaba a salir de la violencia de género, la iglesia y el mandato de la familia, pero claro, ella ahí enseñándole a los niños más chiquitos sobre religión, era el sentido que tenía, era el único lugar en su vida, golpeada, pobre, con cero herramientas y cero red en la vida, era la red que tenía y era el espacio donde era valorada, donde hacía algo bien y reconocido. Entonces, el entender por qué, de poder acompañar a construir esas historias, es importante, porque también decía, me gusta esta imagen de una de estas teólogas, que hablaba de que es una cuerda de la que agarrarnos muchas veces, y nosotros no podemos pretender ir cortándole a las cuerdas de salvación que tiene la gente por ahí, que se maneje como pueda, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que poder encontrar el sentido, el porqué en cada historia, en cada barrio, en cada territorio, y generar esos diálogos. Ya les dije que me van a tener que callar. Cierro, entonces no me queda nada, ¿no? Está. Bueno, y quiero decir que en realidad, para no repetir un poco, simplemente decir que tenemos que estar, que disputar la autonomía, que tenemos que generar esa tensión, porque esa realidad tampoco es hermética. Las mujeres, por ejemplo, digo porque he trabajado más con las mujeres en los barrios, también viven esa contradicción entre un mundo que avanza, que cuestiona, que le llegan distintos mensajes, y su vivencia de fe tan conservadora. Es una disputa interna que también existe. Entonces nosotros podemos ser parte del trabajo y del acompañar eso si logramos esos vínculos, o podemos generar más distancia porque no las representamos, porque estamos del otro lado, no estamos del lado del diablo, no sé, en esa traducción. Simplemente decir eso, decir que, y lo último, prometo, es que además volver a la idea de que el Evangelio es profundamente revolucionario. El gran problema de las iglesias neopentecostales, de la teología de la prosperidad, es que justamente median entre las personas y el Evangelio. O sea, interpretan por las personas el Evangelio y no les permiten acceder realmente al Evangelio. Yo siempre digo, cuando veo una persona ultraconservadora, de derecha, o no sé, yo siento que nunca leyó el Evangelio, porque realmente hay tantos pasajes que básicamente cambian nuestra idea de justicia, rompen las lógicas meritocráticas, rompen las lógicas que construyen todo y que sostienen el capitalismo. Y por eso en realidad lo último que quería decir es cerrar con esta imagen de sí, un Dios que se centra en el amor, pero un Jesús también que se calienta, que saca los marcadores del templo, que se calienta, que le denuncia a los fariseos su hipocresía. También es un Jesús que disputa y que denuncia y que está presente desde un lugar que moviliza y no desde un lugar de ser opio, ¿no? Desde un lugar de denunciar y de transformar y de cambiar. Y creo que es eso lo que tenemos que si reconectáramos a la gente con el Evangelio en sí, sería otra historia. El problema es que la gente hoy no se vincula con el Evangelio, se lo median por ellos, y traducirlo porque seguiría hablando de mí. Bueno, gracias, la verdad que es muy
importante generar estos espacios de diálogo entre, bueno, la religión y las izquierdas hoy en un mundo, en un Uruguay que en realidad, como bueno, ya lo venía mencionando, desde la política y desde las izquierdas hemos como relegado, nos hemos alejado, y que bueno, también se nos avecina una próxima campaña y un nuevo gobierno, y que trabajar desde temprano estos temas y poder debatir al respecto puede implicar por lo menos un posible gobierno frente o no, pero desde una perspectiva que incluya las religiones también. Y por ese lado queríamos también abrir un espacio de preguntas. No sé si alguien quisiera preguntar. Yo tenía ganas de aplaudir. Bueno. Capaz pregunta o reacción, comentario. Sí, bueno, yo soy tartamudo más que tímido, pero bueno, usando la imagen chosa de que no por sentirme exclusivo, pero yo soy ateo, radicalmente ateo, pero a diferencia de, y vengo de una construcción marxista muy clásica, yo soy generación 83, donde Nico hablaba de la imagen de el opio del pueblo, pero había cosas peores. Yo me socialicé con un catalán anarquista que decía que la única iglesia que iluminaba era la que ardía. Pero a diferencia también de esta radicalidad que nos separaba, rápidamente la vida nos encontró. Yo hacía los volantes en conventuales. Serpaz era nuestra guía de derechos humanos. Yo participaba en una organización que le prohibía a los compañeros cristianos afiliarse. Los compañeros cristianos igual se afiliaban. Yo compartí la lucha nicaragüense donde los tipos le rezaban las armas para que dispararan bien. O sea, la vida es más fuerte y yo siempre, hace ya mucho tiempo, que encuentro que la construcción de la casa común entre la política revolucionaria, transformadora y las religiones, el cristianismo de base, sin duda, la función de la CJ en la construcción de líderes juveniles ha sido maravillosa, no está escrita. Las comunidades de base, los barrios, todo eso ha entroncado, yo creo que hace tiempo. Y creo que esa construcción de casa común durante largo periodo de la construcción de la gran fuerza política que tenemos ha sido vital. Quizás en este tiempo sí que falte tonificarla y volver a una mística. Pero yo no creo que estemos en un tiempo de tal separación como la que yo viví en los años 80 o 90. Creo que estamos en un diálogo mucho más fluido. Creo, sí, repito, que estos diálogos son muy importantes para tonificar, para generar la mística, para permitirnos encontrar caminos ecuménicos también entre diferentes religiones, y porque yo también, una de las cosas que me trajo a este espacio, a este lugar y a esta charla de hoy, es un desafío muy grande que tenemos, yo sí creo que ahí en clave democrática, que son los nuevos fenómenos de las iglesias pentecostales, ¿no? Yo creo que ahí también, si no logramos establecer un diálogo inteligente que no instrumentalice la política y la religión, el acuerdo económico, pero que si no logramos entender ese fenómeno, la propia democracia, como está pasando en Brasil, se debilita, y ahí sí tenemos un problema, y creo que ahí es parte de los desafíos que tenemos los que no creemos y los que creen, para comprender también lo que pasa con las cientos de miles de personas que concurren en esas iglesias. Yo también en términos personales, en los años 90, estuve de nuevo con una chica pentecostal de Progreso, de un barrio muy pobre de Progreso, y a la chica, por no había sido marxista, no le daban Santa Cena. No le radiaron, pero la sacaron de la Santa Cena. Imagínense lo que era para una evangélica no poder hacer Santa Cena. Pero también ahí, lo que decía Virginia, ahí estaba el pueblo, ahí estaban las clases populares. Y había necesidad que la iglesia, muchas veces en un discurso de miedo, tengo que decirlo también con mucho respeto, pero contenía las necesidades de la gente. Entonces yo creo que ese sentido de la casa común a mí siempre me ha hecho sentir muy partícipe desde mi marxismo, desde mi ateísmo, pero creo que cuando un compañero es compañero y cristiano, para mí es noble compañero. Y eso la vida me lo ha demostrado, no el evangelio solamente, sino la vida.
Y un elemento que yo también quiero transmitir de mi experiencia personal, hay en Uruguay, en Latinoamérica, hay una confluencia también en términos del judaísmo, que también es importante y que también confluye en nuestros horizontes comunes, que no hay que descuidar, porque también hay, a veces tenemos muchos prejuicios, pero a la hora de construir una sociedad mejor, también los espacios ecuménicos son tan importantes como los trabajos de comunidades de base, de cristianos, que mucho respeto, y no creo, obviamente, que las ideas tengan que arder, sino que tienen que revolucionarse a sí mismas. Muchas gracias. Sobre esto último que decía Virginia y aprovechando que hay amigos pentecostales acá en el espacio, estos diálogos barriales, y lo hemos hablado, ¿no? O sea, esta imagen que diste de la cuerdita me pareció clarísima, porque digamos, como trabajador social conozco decenas de experiencias donde la iglesia pentecostal, no tanto como en Brasil, que es mucho más común, es la única referencia institucional que hay en un montón de barrios del Uruguay, también de la periferia de Montevideo y de un montón de lugares del interior del país. Y así como decía Nico, bueno, en Brasil es claro, donde el Estado no está, hay una iglesia evangélica en la casa del pastor ahí, pero ese ejemplo que vos diste es como un milagro, pero en el mejor sentido del milagro, ¿no? Pero de esos milagros que hay que construir en el tejido social de la sociedad en este país, donde la feminista con un militante social, con el pastor o la pastora, que quizás no compartiendo todo o no entendiendo todo, y también las feministas ni compartiendo ni entendiendo todo, se den el espacio para el encuentro. Ahí veo a Roxana, que es una pastora pentecostal con la que venimos dialogando, y un encuentro que tienen con monjas católicas y trabajadoras sexuales del Sindicato de Trabajadores Sexuales de Uruguay, y están trabajando, por ejemplo, con un proyecto de apoyo educativo para los niños y para las madres y para las mujeres. Me parece que ahí es donde hacemos el milagro de retejer el tejido en el mejor sentido, que sostiene las vidas de las personas, de las mujeres, de los niños, de las personas que precisan sostén, y que la red de la sociedad se hace entre todas las partes, de la olla popular y de las comunidades en todas sus formas de organización. Como decía, creo que Nico o Virginia manda, creo que la izquierda ilustrada, de esto Pablo Seman él le pegó duro. Hay cosas que Pablo dijo que quizás alguien que egresó de la Santa Udelar no se anima a decir, pero realmente le pegó inteligentemente a una arrogancia que tiene nuestra clase intelectual política, pero especialmente académica, de desconocimiento y de falta de valoración y de comprensión del fenómeno religioso en general. Y creo que hay mucho para embarrarse en el barro real, pero en el buen sentido descalzarse y aprender de lo que está sucediendo en los barrios. Pero bueno, también digo, ha habido una sensibilidad, poquitos casos, pero algunas charlas de extensión universitaria, y algunos espacios de gente que está pensando y está con la sensibilidad de entender las subjetividades y las emociones y las perspectivas de las personas en los barrios. Muy buenos los ejemplos que han dado y compartido. Nico. Bueno, ya que estoy, algunas cosas que fueron pasando en mi cabeza a medida que sigo hablando ahora. Creo que acá hay una cuestión que también tenemos que poner sobre la mesa, que es el vallismo, analizando el Uruguay, ¿no? Exacto. Don San Pepe Valle, porque no se podría entender el Uruguay sin la presencia del vallismo, y todo lo que significó en el impacto del vínculo entre el Estado y la Iglesia, pero sobre todo entre la sociedad y la religiosidad. Y yo acá quiero hacer una puntualización, porque también hay que luchar todos los días con una imagen que la sociedad tiene respecto al cristianismo, que yo creo que está muy mal, que es el cristianismo, el creer, y la iglesia asociada únicamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Digamos, ahí hay un factor que es determinante, porque existen tantas visiones del Evangelio, de la palabra de Cristo, como individuos cristianos existimos.
Y por tanto, cada uno de nosotros hemos encontrado nuestro lugar en el mundo para poder canalizar nuestra fe, nuestra creencia y nuestro accionar en la sociedad. Entonces, yo creo que eso es determinante. Por aquello que decía al principio, perdonen que esa autorreferencia, que haga uso de la autorreferencia, de que yo no estoy de acuerdo con que venga una iglesia a decirme lo que tengo que pensar, cómo me tengo que sentir, qué elección sexual voy a tomar, si quiero eutanasia o no quiero, porque en definitiva es parte de la construcción de la fe que yo también hago, porque tengo vida y decido sobre ella. Entonces, en el mundo de la libertad hay una cantidad de lógicas que por una vía oblicua nos intentan permear de vos tenés que hacer lo que tu iglesia dice. Y yo creo que ahí es donde tenemos algunas dificultades. Por eso, ese encuentro diverso al que el compañero recién hacía alusión y que Nico recogía, me parece fantástico. Porque yo creo que hay que tener un aspecto que tiene que ser transversal a todo este razonamiento, que es el respeto por el otro. Como respetamos la opción política que otro tome, también tenemos que respetar la opción de fe y de creencia o no que cada uno de nosotros tenemos, porque es parte de cómo se ha venido construyendo la sociedad uruguaya. Entonces, digamos, desde ese lugar creo que podríamos pararnos para ver esta cuestión, porque obviamente la Iglesia Católica, sobre todo la estructura política de la Iglesia Católica, ha tenido un fuerte predominio y lo sigue teniendo, y existen determinados elementos hasta económicos que hacen que tenga determinada fortaleza. Pero eso no se puede transformar en, por ejemplo, militar en contra de la Iglesia Católica, porque hay que rebelarse con las malas cosas, pero no podemos militar en contra, porque el que milita en contra pierde, porque en definitiva pierde la sociedad. Entonces, capaz que a veces, como el ejemplo que ponía Virginia, se apedrea una iglesia, y en realidad no le estamos haciendo nada ni al obispo ni al cardenal. Lo que estamos es, de alguna forma, injuriando a los feligreses que creen en su libertad de esa manera y se amparan bajo esa estructura eclesiástica. Entonces, bueno, simplemente eso me parece que también el acto de fe es sobre todo un acto de respeto. No, y en realidad en esto de qué es lo que importa, ¿no? Que nos encontramos en la cotidianeidad, en realidad eso también es lo que dice la Biblia. O sea, este pasaje que a mí me encanta, ¿no? Del día del juicio final, en el que van a ir gente que dice, bueno, yo voy a ir al cielo. Yo siempre cito la Biblia así como, tipo, no, yo voy a ir al cielo porque creo en vos, y te dijeron, no, vos no pasás porque vos, le preguntan por qué, y dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve frío y no me abrigaste, y cuando le preguntan cuándo hice eso, cuando no lo hiciste por alguno de tu hermano, no lo hiciste por mí. Lo mismo que otros que decían, yo no creo en vos, pero cuando tu hermano tuvo frío le diste abrigo, cuando, ¿no? Así como hablo yo de citar los pasajes de la Biblia, pero en realidad eso lo que quiere decir es eso, básicamente. Lo importante al final del día es lo que nos encuentra construyendo cada día, y eso también lo dice la Biblia. La Iglesia, en particular la Iglesia Católica, construyó mucho en torno a la ritualidad y a las interpretaciones como la de San Pablo, después más conservadoras que se dieron posteriormente, pero creo que en realidad justamente también la Biblia dice que la ritualidad no es lo más importante, ¿no? Cuando dice, bueno, si acá la gente que es pastora o algo me va a tirar cosas por la cabeza, pero acá la gente, ¿no? Cuando dice, bueno, si estás rezando y te enterás o te acordás de que tu hermano está mal, dejate de rezar y andar a ver a tu hermano, ¿no? O sea, en realidad creo que hay muchos pasajes que son súper interesantes para poder, bueno, contrarrestar con la realidad de esa lógica conservadora. Y al final del día lo que quiero decir es que para mí la única diferencia entre, bueno, quienes militamos desde la izquierda, que somos creyentes, y los que no, la única diferencia que yo a veces pienso, ¿cómo hace la gente que no es creyente? Es que, bueno, lo que nosotros llamamos el reino de Dios, que creemos que se construye acá, y que otros pueden decir, capaz que desde mi partido le llamaría construir el socialismo, ¿no? Le podemos poner muchos nombres a un mundo más justo, ¿no?
La única diferencia para mí es que yo vivo con la convicción de que tengo la promesa de Dios de que eso lo vamos a lograr. Y en momentos difíciles y en momentos duros y en momentos donde realmente, como los que estamos viviendo, ¿no? Parece a veces la frustración de la militancia es muy compleja. Bueno, esa promesa de Dios, de alguna forma, esa fe en esa promesa, a mí me ayuda mucho y a veces, me ayuda, no, me mantiene, ¿no? Como en camino en momentos duros, que siento que es como la única diferencia, pero capaz que ni siquiera es una diferencia, capaz que hay una fe también y una convicción en los momentos más duros desde otra forma y desde otro lugar y desde otras palabras o términos. Sí, en realidad siempre digo que si no tuviera esperanza no podría vivir, lo digo así en términos generales. Y esa esperanza sí creo que se cultiva también desde nuestra interioridad, de nuestra espiritualidad, y de saber que los seres humanos, más allá de que creamos o no, nos encontramos en esa casa común. Me gustó mucho el testimonio de este compañero, porque realmente es eso, somos capaces de trabajar juntos, de luchar juntos en pos de, más allá de lo que sintamos o esa fe que yo creo que a veces hay algún compañero que me lo ha expresado. Yo envidio a los que tienen fe, porque en realidad te hace ver de otra forma la vida. Y bueno, y simplemente agradecer este diálogo porque me parece que ha sido muy, muy nutritivo y que bueno, en ese construir juntos vamos a seguir porque tenemos muchos desafíos por delante. Gracias por estar. Bueno, entonces vamos cerrando la actividad de hoy y me queda agradecerles a todos ustedes por haber participado en este panel, la verdad que muchas gracias. A Nicolás y a Fer La Resistencia también por poder coordinar esta actividad y que hemos venido pensando también esta temática. No es la primera vez que estamos trabajando juntos, sino, bueno, como mencionaba Nicolás, con la llegada de Seman, que hicimos una actividad allá en La Aguada, y tuvimos otras actividades previas también en que nos empezamos a plantear y a discutir esto, y esperamos que realmente estos diálogos sobre izquierdas y religiones puedan continuar y podamos seguir sembrando esta semilla en siembra. Así que bueno, los esperamos también en caso de que quieran arrimarse a poder seguir conversando o construir otro tipo de actividades, y también los esperamos para eso. Así que bueno, nuevamente agradecer el espacio.